participación hace la diferencia. Si fuiste designado como miembro de la Junta Receptora del Voto, consulta en www.cne.gov.es o en CNE App. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Miguel Robalino, consultor y analista energético. Lo invitamos para hablar un tema que leíamos, una investigación de primicias del portal digital que dice: gobierno de Noboa busca socio privado para que opere el campo Amistad. El gobierno ha enviado invitaciones a empresas como Total Energy, Shell y Sinopec para que participen en la licitación del campo Amistad. ¿Qué implica esto, ingeniero Robalino, en estas condiciones? Buen día. Gracias, Miguel, un saludo cordial y siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Mire, lamentablemente, si hablamos del campo Amistad y la producción de gas natural, que nosotros llamamos gas seco, porque es un gas que tiene un altísimo porcentaje de metano. ¿Qué significa esto? Que este es el gas apropiado especialmente para la generación eléctrica. Entonces, entendiéndose que este campo se descubrió en el año de 1970, Miguel, es decir, ya vamos a decir 55 años y comenzó su producción en el año 2002, justamente la única pregunta que podemos hacer es ¿por qué lo descuidaron al campo? Mire, los últimos estudios determinan que tenemos, nosotros llamamos el GOES o gas originario en sitio, de 1.076 trillones de gas, ¿no? Y tenemos reservas probadas y probables con corte al 2022 de 241 billones justamente de gas. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente este campo produce 21 millones de pies cúbicos, que es un equivalente a más o menos 4,000 barriles de petróleo, y eso abastece y tenemos una infraestructura muy importante, es decir, facilidades como llamamos nosotros, que es decir, tenemos primero 4 plataformas. Son plataformas que nosotros llamamos de modelo JACAP, es decir, son unas plataformas porque en ese campo tiene una bondad. El lecho marino, es decir, la profundidad donde se asientan las plataformas es baja, es de 50 metros. Hasta esa bondad nos ha dado la naturaleza. Es decir, estas plataformas son importantes porque se anclan fácilmente, son de fácil maniobra. Tenemos una línea, un gasoducto de 72 kilómetros y 69 kilómetros offshore, 100 mar y el resto fuera. Tenemos una planta deshidratadora de gas. Esta infraestructura que estoy indicando, y que esta planta deshidratadora de gas abastece primero una parte de la población de Bajo Alto, otra va a Selec, justamente a Termogas Machala, y otra va a la industria cerámica. Entonces, si detallamos, Miguel, esa infraestructura importante que tenemos, y la pregunta es, ¿por qué razón no se ha desarrollado el campo Amistad? Y por el contrario, ha habido voces, inclusive de exministros, que han planteado que somos un país que no tenemos gas y que más fácil es cerrar e importar. Partiendo de eso, Miguel, tenemos que comenzar a hacer conciencia, y con lo que nos está pasando ahora, justamente, tenemos que reaccionar y tener claro que si nosotros no diseñamos nuestra soberanía energética, es decir, utilizamos lo que tenemos, sea poco, sea mucho, ¿sí? Definitivamente no vamos a poder establecer un modelo. Entonces, en el caso nuevamente del campo Amistad, si se hace una inversión de 174 millones de dólares, que es los estudios que hay, se trata de un modelo tal vez de servicios integrados con inversión del privado, pero que Petroecuador haga la operación y maneje la operación que llamamos del OPEX, ¿sí? Es decir, que no se vaya del control de Petroecuador y se le paga una tarifa al inversionista, se podría llegar a 74 millones de pies cúbicos. Hay un dato importante. Del campo Amistad venimos hablando años. Correcto. ¿Esto está ubicado en la provincia de Santa Elena? Eso está ubicado en el Golfo de Guayaquil, justamente. Ya. Entonces, eso es lo que hay que entender, que este momento, esta crisis eléctrica, nos está haciendo ver, nos está abriendo los ojos a los ecuatorianos, Miguel. Y lo que yo escuchaba su entrevista, la primera entrevista en la mañana, muy interesante, de los analistas políticos, y decían una gran verdad, ¿no? Los candidatos, absolutamente nadie da una solución. De hecho, el gobierno actual dio una solución que desde el comienzo, los que estamos en el sector energético, planteamos que no era posible, ¿sí? Pero en todo caso, ahora tenemos la obligación, Miguel, los ecuatorianos, de
de ser mucho más prudentes y analizar bien las propuestas que realmente hacen. Yo inclusive he planteado en algunos medios que inviten a los candidatos, les pregunten sobre la crisis y nos inviten a quienes hacemos opinión para replicar lo que han planteado ellos, ¿sí? Para ver si es verdad o nos están mintiendo, si es posible o no es posible. Entonces, en el campo de amistad, Miguel, si nosotros llegamos a incrementar por lo menos 50 millones de pies cúbicos, o los 74, con 50 millones de pies cúbicos, Termogas Machala puede prácticamente generar en su capacidad instalada. Estamos viendo ahora, Miguel, que estamos rogando prácticamente que Colombia nos venda energía, estamos buscando las alternativas que no son de solución inmediata, porque esto es la consecuencia cuando un gobierno llega sin planificación, llega sin cuadros, Miguel. No es posible que a la cabeza de estas carteras se comience a improvisar a la gente. Yo pienso que un ministro de Energía, como un ministro de Economía, tiene que tener muchísimas credenciales para poder ocupar tan importante cargo, es decir, el encargo que damos los ecuatorianos. Ingeniero Robalino, leíamos esta nota en Primicias que daba cuenta de declaraciones del viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, que efectivamente ya fueron enviadas las licitaciones a empresas públicas internacionales con el argumento de que el ministerio está autorizado a negociar activos o campos siempre y cuando sean empresas estatales internacionales. Bueno, aquí hay un tema, Miguel. Más allá de los ofrecimientos que nos vengan haciendo, aquí necesitamos de hechos. Mire, de lo que se hace la invitación a lo que se puede firmar el contrato con X, Y, Z, si se lo hace bien, eso no demora más de 4 meses. Cogiendo todo el proceso, lo hemos analizado. Entonces, más allá de qué planteen o qué no planteen, mire, con esto hay una duda que nos comienzan a generar. Primero tiene que haber, dice, bueno, la decisión va a ser que sean empresas directamente de Estado a Estado, ya. Pero lógicamente tienen que ser empresas que tengan experiencia justamente en lo que nosotros llamamos operaciones offshore, es decir, en mar, y por otro lado, en temas de gas, ¿sí? Y este contrato tiene que tener una visión más allá, Miguel, mucho más allá, porque siempre hay que entender que estas industrias, el éxito de estas industrias y el éxito de las grandes industrias es siempre pensar en la diversificación. Es decir, si yo voy a producir gas, ¿sí? Lógicamente tengo que pensar en las plantas deshidratadoras, regasificadoras, etcétera. Es decir, para hacer la cadena de valor, inclusive poder llegar a tener ya materia prima de este importante gas. Porque este gas natural o gas seco, para que entienda justamente el público, al tener altísimo porcentaje de metano, tiene las condiciones justamente, especialmente para lo que es generación eléctrica. Porque el gas asociado que tenemos en los campos petroleros, ¿sí? Que si bien es cierto, dependiendo del campo, ellos tienen porcentajes de otra fórmula que es propano-butano, que muchas veces sirve para el gas licuado, gas doméstico y también para generación eléctrica. Entonces, esta bondad nos la da el campo de amistad y tenemos que producir y tiene que haber una decisión, Miguel, o sea, tienen que decirnos cuándo comienzan, y yo digo, son 4 meses. 4 meses, porque muchas veces estamos en un periodo de campaña electoral y resulta que si iniciaría en el mes de diciembre, a lo mejor cuando tengo que adjudicar este otro gobierno, y viene el otro gobierno y no está de acuerdo y nos va a bajar el proyecto. Esto debiera ir más allá de los gobiernos, las administraciones. Totalmente, Miguel. Ahora, para explicar técnicamente, ingeniero Robalino, ¿cuál es la producción actual del campo Amistad? Se ha mencionado 21 millones de pies cúbicos de gas natural. Sí, 21 millones de pies cúbicos. Nosotros siempre hacemos una relación equivalente a barriles de petróleo, para que se entiendan, ¿sí? Yeah. Entonces, es más, en nuestra producción diaria, que en toda la producción que saca Petroecuador, se saca la producción de petróleo y se saca equivalentes. Es decir, también el gas que sacamos en los diferentes campos, se hace una equivalencia. En el caso del campo de Amistad, esto equivale más o menos a unos 4.000 barriles de petróleo. Por eso digo que si llegamos a 74 millones de pies cúbicos, eso equivaldría a 12.000 barriles de petróleo, ¿sí? Entonces, entendiendo esta relación, ¿sí? Y que ahora vamos entendiendo, y que mire, el tema de las bondades del gas, justamente es que tiene menos impurezas. Por eso que inclusive los procesos de refinación, Miguel, en gas son mucho más baratos. Por eso es que el gas está incluido dentro de los renovables. Sí, justamente el gas está considerado, se llegó a considerar ya en la Agencia Internacional de la Energía, al gas natural ya le puso prácticamente el lado de los renovables, o sea, de los limpios, de los que no contaminan. Entonces, Miguel, la pregunta es, con esta bondad del campo Amistad, y es muy recurrente, el tema es sencillo, o sea, aquí tienen que comenzar. Primero,
Estamos en una crisis eléctrica, Miguel, que no vamos a salir pronto. Que tenemos que trabajar ahora. Yo he planteado ahora, para una línea de unos 4 años, si se hace bien, es decir, si se apegan al plan de expansión de generación eléctrica, claro, se hace lo correcto, podríamos equilibrar. O sea, claro, contar con una matriz energética equilibrada, que es el deseo, correcto. ¿no? Ahora, esto del Campo Amistad, decía ingeniero Robalino, ya en el gobierno anterior se intentó buscar un inversionista privado, pero el concurso se declaró desierto. Tenemos un problema realmente, Miguel, que para mí viene desde la cartera de la energía. Nosotros aspiramos que algún dato llegue a esa cartera, alguien que llegue a liderar con conocimiento y con ética, primero. No con esto estoy tachando a nadie, simplemente estoy diciendo, con conocimiento, con mucha y con amor y servicio al país. Porque desde la cartera de energía se tiene que lanzar las directrices o generar políticas energéticas donde justamente no suceda esto, ¿sí? Es decir, y quienes vayan a la cabeza de las diferentes instituciones, Petroecuador, CELEC, etcétera, tiene que ser gente que realmente tenga muchas credenciales también para ayudarnos, porque ellos son los que ejecutan. Entonces, si bien es cierto, el problema es que estuvimos cerca, etcétera, y cualquier pretexto es bueno para justamente no se dé, y hay que entender quiénes están atrás también. O sea, quiénes ganan y quiénes pierden. Si incrementamos nuestra producción, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? El país. ¿Quiénes pierden? Justamente, nosotros sabemos, las importadores, ¿no? Precisamente quería consultarle de su experiencia, ingeniero Robalino, ¿cuáles serán los beneficios de concretar esta licitación del Campo Amistad? Muchísimos, Miguel, muchísimos. A ver, descríbanos. Mire, por ejemplo, yo justo estuve participando en el Oil and Power el día de ayer, en un panel que se llamaba justamente ¿qué hacer para que venga la inversión privada a estos sectores energéticos, ¿no? ¿Y qué beneficios saca un país? Los beneficios saca un país cuando nosotros incrementamos producción en petróleo, en gas, en minería, en el sector eléctrico, es un factor valioso que se llama seguridad energética y autosuficiencia energética. Ese es un índice muy importante, Miguel, que aquí yo veo que a pesar de que esos índices cada año salen en el inventario hidrocarburífero energético que firman los ministros de energía, muchas veces creo que ni leen. Porque eso nos va indicando en qué camino va el país. Es decir, si este índice de seguridad energética se ha incrementado, por dar un ejemplo, con respecto al año 2023, significa que sí hemos hecho algo bien. Es decir, de alguna manera hemos incrementado nuestra seguridad energética. ¿Eso qué significa? Que todo país, el país que vaya con esa mentalidad autártica, Miguel, de autosuficiencia, son los que van seguros al éxito. Ahí tenemos el caso de Rusia, el caso de los grandes países, y algunos países medianos como Noruega. Es decir, esto hay que entender desde esa vista, desde ese punto de vista. Pero esto solo se lo hace, Miguel, a través de políticas energéticas y planes energéticos, ¿sí? Entonces aquí tiene que llegar, y exigimos a los nuevos candidatos que nos indiquen los planes de gobierno, especialmente en la parte energética, para ver si es verdad. Mire, yo hacía una comparación en el panel. Yo decía, mire, solo por no sostener la producción petrolera, hubo gobiernos que llegaron a ofrecer 1 millón, ¿no? Pero ni siquiera la sostuvieron. Claro, en el año 540.000, 560.000 correcto, la media de Ecuador ha sido 530, 540.000 barriles diarios. Y ahora estaremos en 400. Correcto, entonces, esta operación es muy sencilla, Miguel. Hasta el año 2014 nosotros nuestra producción era de 194 millones al año. De ahí nuestra media ahora es de 172 millones. Saque esa diferencia solo por no sostener la producción. 22 millones. Multiplique por $60 y no necesitamos ni préstamos, si sería el término, ¿sí? Entonces aquí esto que nos haga analizar y que nos vea qué. Y yo he planteado que definitivamente siempre el reto de un gobierno cuando llega es llegar a sostener su producción petrolera, y mientras sostiene la producción petrolera, lógicamente repotenciar sus infraestructuras, porque uno de los problemas que tenemos de Ecuador, Miguel, es que tenemos infraestructura petrolera ya ha cumplido su vida útil, son casi 50 años. La técnica dice 45. Entonces, aquí hay un problema de trazabilidad en la industria, que no es solo en la producción, es en la fase de transporte, es decir, oleoductos, almacenamiento y en la fase de refinación. Entonces, esa visión integral es la que hay que tenerla, pero que sea objetiva y real. Y eso se hace con dinero. Ahora, en el caso del Campo Amistad, una vez que el gobierno ha resuelto esto, las empresas invitadas a participar tienen hasta finales de noviembre para responder al Estado. Y las ofertas económicas sería hasta el 31 de marzo del 2025, según el Ministerio. Bueno,
es lo que estoy planteando. No debería demorarse más de 4 meses, ¿sí? Porque se entendería que las empresas, una vez que ya tengan el interés, se tienen que mandar la carta de interés, tienen que primero, lógicamente, también ellos tienen que presentar una oferta económica y una oferta técnica, ¿sí? Que tiene que ser calificada. Y lógicamente aquí la clave para mí es la experiencia que tenga la empresa y la parte económica también. La técnica no deja de ser importante, pero estos son más importantes. Porque mire, en estas industrias, Miguel, estas industrias son de inversión y tecnología. Es decir, las grandes empresas que están en el negocio de la energía están muy apegadas y hacen grandes inversiones en tecnología, que es otro de los problemas que tenemos aquí en Ecuador. Y yo he planteado inclusive que la corrupción en las diferentes instituciones del sector se da porque no existen, lógicamente, varios factores, pero entre esos no hay tecnología. Existe tecnología de punta, es decir, hay que ponerle ADN digital, ¿sí? Ahora ya es un término normal hablar de inteligencia artificial, que cuando hablábamos hace 1 año, 2 años, quienes estamos en medios, muchas veces la gente no sabía que hablábamos. Y yo siempre ponía este ejemplo, ¿no? Que Saudi Aramco, que es una de las empresas, de las grandes productoras y exportadoras en el mundo, sobre los 13 millones de barriles, el alma de esa empresa se llama inteligencia artificial. Es decir, saber qué pasó y qué viene. Entonces, con estos modelos, Miguel, que estamos hablando, que pueden escucharse en la teoría demasiado bien, sí se los puede aplicar, pero cuando llegue un gobierno que realmente llegue convencido, y lo que nos está pasando ahora, Miguel, es el mensaje más claro. Un país que no va desarrollando su energía, su economía no está apoyada con recursos. Entonces, si eso ya no se entiende ahora, que los ecuatorianos, que creo entendemos, yo pienso que tenemos que ser un poco más observadores en qué proponen y cuando lleguen los cuadros que pongan ahí. Porque es muy sencillo, si usted le da usted pone en un Boeing un piloto que recién tiene 4, 5 o 10 horas de vuelo, ese Boeing seguro va a fracasar, Miguel. Estas son industrias donde no hay tiempo para justamente llegar a curvas de aprendizaje. Eso sería mi responsabilidad, Miguel. Bien, queremos agradecer al ingeniero Miguel Robalino, consultor y analista energético, a propósito de la búsqueda de un socio para que opere el campo Amistad aquí en el Golfo de Guayaquil. Tema de interés. Muy amable, ingeniero Robalino. Gracias, Miguel. Siempre a la orden. Vamos a ir a una pausa publicitaria, luego vendrá el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado, 8 horas, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar las perspectivas internacionales y geopolíticas con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y las relaciones con América Latina y Ecuador. Invitados el doctor Alejandro Suárez, embajador y director de la Academia Diplomática, la doctora Grace Jaramillo, analista internacional y académica en Canadá, y el general Paco Moncayo, ex jefe militar, ex legislador, ex alcalde de Quito y analista internacional. De mi parte les deseo un feliz viernes y fin de semana a todos. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo con la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.